La voz de los protagonistas. En Contextos. Con nosotros está Axel Amarillas, economista, a quien le hemos pedido que nos acompañe la mañana de hoy para hablar sobre estas advertencias que hacen los analistas, que a pesar de que hay un cierto tono triunfalista por algunos indicativos como el indicador global de actividad económica que aumentó un 0.3%, hay quienes ven en todo ello, en todo el ambiente económico del país, desconfianza en este aparente repunte económico, y hay signos de debilidad, sobre todo en lo que tiene que ver con el gasto familiar y los compromisos contraídos para poder pues hacerle frente a lo que significa el diario vivir de una familia. Y por eso la pregunta, Axel, ¿cómo evalúa usted su economía personal al terminar el primer trimestre del año? Creo que es un buen momento, lo decíamos, para hacer una evaluación respecto a nuestras finanzas personales que están inmersas en las finanzas del país. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días a todo el auditorio. Sí, tuvimos o tenemos, porque todavía nos quedan algunos días, un primer trimestre del año bastante, intenso, inestable, muy relacionado con lo que pasó en Estados Unidos. Sin embargo, bueno, por ahí podemos ver y apreciar información mixta. Sí, vemos, como dices tú, tenemos indicadores, los que han salido a finales de este mes, como el desempleo, el índice global de la actividad económica, inclusive también el crédito. Todos han demostrado para la economía mexicana números positivos. Incremento en la actividad, disminución del desempleo, incremento en el nivel de crédito. Inusual en estos tres primeros, si lo hacemos un comparativo con años anteriores. Exactamente. El único que, por así decirlo, muestra, un comportamiento menos favorable que en años anteriores es evidentemente la inflación, que captura pues el efecto del incremento a los precios de los combustibles a principios del año. Sin embargo, bueno, la amenaza internacional sigue estando ahí. Aparentemente, y desde el punto de vista del mercado financiero, lo que vimos acerca de lo que iba a ser o que potencialmente podía ser la economía con Donald Trump como presidente de Estados Unidos, pues el mercado financiero lo ve como algo que ya pasó o algo que ya internalizó en su momento, y inclusive ahorita vemos cómo se empieza a regresar, ¿sí? Sin embargo, hay un factor, por así decirlo, determinante en la actividad económica que con Donald Trump o sin Donald Trump hubiera sucedido y va a seguir pasando a lo largo del año, que es el incremento en las tasas de interés. Y ese tema al final es un fundamental de la actividad económica que no tiene nada que ver con que esté Donald Trump en el poder en Estados Unidos. Entonces, a lo largo del año, bueno, vamos a ver cómo la Reserva Federal va a incrementar su tasa de referencia al menos unas 2 o 3 veces más. Eso implica que el Banco de México la va a incrementar 2 o 3 veces más. Probablemente vamos a ver, por ejemplo, para la próxima Junta de Gobierno, que es esta semana, vamos a ver un incremento en nuestra tasa de interés. La de la Reserva Federal fue de 0.25, 25 puntos porcentuales. Vamos a ver la del Banco de México en un incremento de 50 puntos porcentuales, o puntos base, perdón. Entonces, vamos a tenerla a finales de este primer trimestre en 6.75. Si tomamos esa referencia y suponemos unos 2 o 3 incrementos más, pues vamos a suponer que a finales del año vamos a cerrar con una tasa muy cercana al 8% para la economía mexicana. Ese es un factor clave, porque ante un ritmo de actividad económica que parece que seguimos en el camino de la recuperación de lo que fue la última crisis, que ya casi hace una década, en el 2008-2009. Seguimos con nuestras tasas de crecimiento menores al 3%, pero con una tasa de interés que aparenta ser muy alta a finales de este año. Entonces, eso puede limitar mucho las posibilidades de crecimiento para la actividad económica. ¿Aparenta o es muy alta? Es muy alta. Es muy alta.
exacto. Sí. O sea, digo aparenta porque todavía no la tenemos, pero Ya. va a ser muy alta a finales del año. Pero finalmente hacia allá vamos. Exactamente. Y será prácticamente imposible que no lleguemos al momento en que nos den la información de que la tasa de interés estará aumentando en este porcentaje. Exactamente, lo único, por así decirlo, que podría llegar a cambiar esto sería algunos signos de desaceleración en la actividad económica de Estados Unidos que obligan a que la Reserva Federal cambie su postura, y eso evidentemente hará que el Banco de México también la cambie. Todas estas decisiones que está tomando Donald Trump, por ejemplo, en lo que tiene que ver no nada más con las consecuencias y repercusiones en su país, leíamos también en la parte informativa las decisiones que tienen que ver con materia de medio ambiente, que está siendo tan penalizado en el mundo entero cuando un país no se alinea a los acuerdos. Por ejemplo, los últimos acuerdos que tuvieron lugar fueron en París. ¿Esto en algún momento pudiera afectar la economía de Estados Unidos? Sí, por ejemplo, algo que es muy evidente y son sus decisiones al final de cuentas como que no tan pensadas, sino como que más, ahora sí que viscerales o de bote pronto. De bote pronto, es el hecho de, por un lado, plantear incentivos fiscales, para que las empresas estadounidenses se queden en Estados Unidos y produzcan en Estados Unidos, y por otro lado, incrementar el gasto público en ciertos rubros que, él menciona que habían estado olvidados. Entonces, eso al final es una política fiscal, por así llamarlo, expansiva, donde disminuyes los impuestos, incrementas el gasto público, como tú dices, disminuir las regulaciones, a todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Pues al final de cuentas son políticas muy expansivas o muy agresivas en el sentido de buscar que se fomente la inversión en ese país. Sin embargo, eso puede llevar a ciertos desequilibrios, porque hemos visto cómo el déficit fiscal para Estados Unidos es un problema, pues desde que Bill Clinton dejó la presidencia de Estados Unidos, es un problema que no han podido resolver, y así como a México ahorita le está pesando ese déficit fiscal, pues a Estados Unidos en algún punto también le va a empezar a pesar en los indicadores internacionales. ¿Y eso qué consecuencias tiene para nosotros? Eso puede llevar a que en algún punto haya un cambio drástico en la política fiscal de Estados Unidos y sea en el sentido contrario, incrementar los impuestos, disminuir el gasto público. Eso llevaría a una posible recesión en la actividad económica de Estados Unidos, y ahí es cuando nosotros llevamos las de perder. Digo, mientras nuestro comercio exterior siga siendo de 3/4 partes con ellos, vamos a seguir dependiendo mucho de lo que pasa en su actividad económica. Pero mira, de una forma y de otra, si le va bien a Estados Unidos o le va mal a Estados Unidos, o por lo menos entra en una etapa recesiva, nosotros de todos modos tenemos que bailar con la más fea, porque eso tiene que ver con el diseño de las políticas económicas del país, ¿sí? Y cómo manejan la economía los señores que están en el poder. Ahora, déjame regresar a este tema de las tasas de interés, que sí es preocupante, ¿no? Y nos tiene que preocupar a todos, porque esto tiene que ver con lo que mencionábamos, con esta debilidad en el gasto familiar. Y cuando hay una debilidad en el gasto familiar, generalmente se recurre a las líneas de crédito que tengas, y las líneas de crédito tienen que ver con tarjetas, y las tarjetas tienen que ver con intereses altísimos, y entonces se hace un cuello de botella, porque te metes en un problemón del tamaño del mundo. Y más cuando tiene que ver con con tasas de interés variables. Por ejemplo, para darnos una idea, yo recuerdo por ahí de estas promociones que te llegan de los bancos. Recuerdo a finales del año pasado, todavía había préstamos personales con tasas de interés como de cercanas al 20%. Que pues si tú lo ves en algo a pagar a lo mejor en un año, es una tasa de interés todavía hasta cierto punto manejable. Ahorita, por ejemplo, ahora en marzo me llegó otra, y ahí se ve un incremento sustancial. Ya son tasas mayores al 30%. Entonces, y si al final del año, te digo, vamos a tener de referencia una tasa aproximada al 10%, pues yo creo que para los créditos al consumo ya vamos a andar rozando el 40%. No, ¿sí? no, bueno, pero es que estamos hablando de intereses que entran en el terreno del agiotismo, de la usura. Ese es un tema bastante interesante, porque al final la regulación, por así llamarlo, adentro del sistema financiero mexicano, tiene maneras de poder actuar en caso, como tú mencionas, de tasas de interés muy, muy elevadas al consumo o al crédito.
Sin embargo, sí es un tema muy interesante porque al final también es un juego pues de libre mercado, ¿no? Claro. Si la tasa de interés de referencia del Banco de México está cercana, bueno, ahorita está cercana al 7%, al menos el banco comercial tiene que pensar en ofrecer a la inversión una tasa un poquito superior, a lo mejor vamos a suponer del 8%, y eso implicaría que el crédito al consumo empezaría a lo mejor cerca del 16%. Esas tasas, ¿dónde las vemos? Las vemos en los créditos a largo plazo, es donde vemos las tasas de interés al crédito hipotecario o al crédito de autos. Siempre el crédito al consumo va a ser más caro porque tiene mayor riesgo de que no se pague. Entonces, sin embargo, bueno, ahí sí yo creo que cuando veamos ya tasas de referencia cercanas al 10%, yo creo que ahí sí ya es un llamado de atención para los agentes reguladores del sistema financiero para evitar que las tasas de interés lleguen a niveles de usura. Por eso es que no se entiende luego que estén como celebrando lo que todavía no se puede celebrar o lo que no, vamos, que es un piso, ni siquiera es la mitad no vamos hacia el techo, sino es el piso de donde partes. Y además hay información de que por un lado tiene una debilidad en el sector minorista, hay una caída en las ventas al menudeo que estuvieron en línea con lo visto en la ANTAD. Por otro lado tienen un buen desempeño de la parte manufacturera que creció 0.5%. Estoy dando cifras así sueltas de qué se está evaluando. Hay cifras relacionadas con el gasto interno o gasto en los hogares que nos muestran una fuerte desaceleración, en particular el reporte de las ventas minoristas con un avance del 4.9% en enero. Y creo que estos son porcentajes que no podemos perder de vista, porque aquí quiere decir que la gente está comprando menos, y si la gente compra menos hay una desaceleración en la economía local, y entonces eso pues trae repercusiones, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Sí, el principal indicador de de cómo se siente la economía es el consumo, porque es el primero que se acelera o se desacelera. Entonces, cuando vemos datos como los que mencionas que ya muestran cierta debilidad, ya es un semáforo en amarillo. Claro. Porque ya casi te está pronosticando lo que puede pasar en los siguientes meses. Hay ocasiones en que no necesariamente muestran eso, sino más bien muestran alguna coyuntura específica en ese mes y que tiene que ver a veces con el orden internacional con el que se mueven los commodities o cualquier otro tipo de producto, ¿no?, que está en el mercado. Ahora, eso es la repercusión en lo que tiene que ver con el bolsillo de las personas. Pero un aumento de tasa de interés en gobiernos tan endeudados, porque hay que recordar cuánto debemos, 9 millones de millones, ¿no? 9 billones de pesos es lo que debe el gobierno federal. Entonces, o sea, un 8% significa un montón de dinero, muchísimo dinero, Axel. Sí, ahí, sobre todo al gobierno federal le impactan tres movimientos trascendentalmente. Uno es el del tipo de cambio, porque parte de esa deuda está en dólares. El otro son las tasas internacionales, porque las deudas que están contraídas en dólares por lo general están a tasas de interés que están más ligadas a la de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y tercero, la parte que está en pesos obviamente sí está ligada a la tasa de interés de México. Entonces, el incremento en las tasas de interés al final se traduce en un mayor servicio de la deuda, es decir, mayor destino del gasto público al pago de intereses, ¿sí? Y al mismo tiempo, con movimientos de tipo de cambio tan repentinos en los últimos meses, pues al final de cuentas es como un volado, ¿no? O sea, no sabemos exactamente qué va a pasar después, y como no sabemos qué va a pasar después, entonces también hay gran especulación en ese aspecto. Y la parte de la deuda pública estatal y municipal, bueno, esa sí le afecta directamente esta tasa de interés nacional o para México, porque la mayoría de su deuda está en pesos. Sí, hay algo que tal vez sea un factor más político que económico, pero finalmente todo incide, ¿no? Cuando un gobierno cierra, generalmente se dice que se debilita en todos sentidos. Se debilita desde el poder político, pero también desde la economía. Empieza a aflorar lo que va a heredar económicamente a su sucesor. El 2018 está a la vuelta de la esquina. ¿Qué tenemos que esperar de la relación de economía y política?
Pues viene el intento por tener esa relación tersa y dulce, por así llamarlo, porque al final aun y cuando somos un electorado muy miope o que ve muy poco a largo plazo y se enfoca mucho en lo que sucede al corto plazo, cómo le va a la actividad económica es un gran indicador de qué tan bien o qué tan mal desempeño tuvo un partido en el poder. Entonces, yo creo que esa relación entre política y economía, va a ir muy enfocada a intentar, de cierta manera, influir o modificar las variables artificialmente para intentar demostrar que la actividad económica va bien, para que después, cuando llegue el 2018, se le premie al partido en el poder, o no se le castigue tanto como estamos viendo las tendencias. Pero al final ese es un ajuste que va a tenerse que revertir a finales del 2018. Entonces podríamos ver ese intento de manipulación en las cifras, en la actividad económica, para intentar hacer ver que no nos está yendo tan mal. Sin embargo, eso es, al final de cuentas, una alerta en el sentido de, hasta dónde puede llegar en este caso, los gobernantes para intentar modificar influir en el electorado a través de la actividad económica. Ajá, platicando con personas relacionadas con la contienda electoral que está en puerta en Coahuila, hablaban de cómo se ha venido midiendo el impacto que han tenido los gasolinazos en la población, en función de si es un factor determinante al momento de elegir por tal o cual partido o por tal o cual candidato. Y entonces hay esta percepción a través de las mediciones, que la famosa megadeuda de Coahuila no influye en el ánimo del elector y que los gasolinazos también ya ni se acuerda el electorado. ¿De verdad tenemos tan mala memoria que de pronto estos factores tan importantes que tienen que ver con nuestra economía los dejemos de lado? Desgraciadamente es así, de repente se nos olvida, ¿no? En el agregado como ciudadanos, o como ciudadanía, lo que nos pasó en enero, pues, si lo recordamos, el aspecto político y social de de las manifestaciones, inclusive hasta de los saqueos, demostraba una sociedad que estaba despertando. Y ¿Nos dormimos otra vez? Sí, te vas 2 meses después y ya todo sigue igual, ¿verdad? Y, por ejemplo, en ese tema de las gasolinas hay algo bastante curioso, hemos visto, nos dijeron que iba a haber una fórmula para calcular el precio de las gasolinas. Nos dijeron que básicamente estaba en función de 2 cosas, del precio internacional de las gasolinas y del tipo de cambio. En los últimos, desde enero para acá, en los últimos 2-3 meses, hemos visto que los precios internacionales de la gasolina se han mantenido constantes. Y hemos visto una disminución en el tipo de cambio sustancial, desde 23 pesos que llegamos a rozar hasta cerca de, 19, inclusive debajo de 19. Y sin embargo, el precio de la gasolina sigue estando más o menos igual, ¿sí? Y aparte de eso... varía 1 o 2 centavos. 1 o 2 centavos. Y aparte de eso, todavía en febrero, el secretario de Hacienda nos dijo que habían hecho ajustes al subsidio, tal que no se volviera a dar otro gasolinazo, que era el que nos habían amenazado desde enero. Entonces ya es cuando ya no entiendes si iba a ser tan transparente, entonces ¿por qué no es transparente y por qué no corresponde a los movimientos en este caso del sistema financiero o del mercado de las gasolinas, ¿no? Y es cuando ya empiezas a entender que muy probablemente ese tipo de variables que puede controlar el gobierno las esté utilizando para de alguna manera intentar influir en la actividad económica para que en su momento, cuando vengan decisiones ya muy relacionadas con el tema electoral, pues a lo mejor ahí sí se puede influir, ¿no? De repente podríamos llegar a ver una disminución que esté muy cercana a la fecha del proceso electoral de este año y que pues fue una alegre coincidencia cuando realmente no lo fue, ¿verdad? Bueno, pues al tiempo. Axel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
y yo insisto y creo que muchos de nosotros estaremos insistiendo, hace falta más cultura en relación a la economía, a las finanzas, no nada más públicas sino personales, y en la medida en que estemos mejor informados y tengamos más elementos de evaluación, en esa medida también nos andaremos con más tiento y tal vez viviremos una vida más tranquila, porque finalmente la zozobra de los deudas y luego caer en manos de quienes están ofreciendo créditos de una manera personal, no a través de instituciones bancarias, pues es francamente un terreno pantanoso bien difícil de atravesar. Exactamente, y es algo muy complicado, caer en ese tipo de terrenos, porque al final terminan con tu patrimonio, con tu tranquilidad, inclusive hasta con familias enteras. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto y bueno, si hay necesidad de contratar o contraer algún crédito, siempre que sea a través del sistema financiero, y siempre existe la manera de revisar cuáles son las tasas actuales. Por ahí la Conducef tiene una comparativa y poder saber si vas a contraer un crédito caro o un crédito en el precio de mercado. Ahora que tuvo lugar la reunión de la Asociación Nacional Bancaria, que decían los banqueros que estaban a todo dar, y lo decimos siempre, ¿no? Pues es que ellos perdiendo ganan siempre, o sea, que eso también tendría que contemplarse, ¿no? Porque finalmente las instituciones bancarias más importantes del país son extranjeras. Exacto. Y si, por ejemplo, siempre vemos los resultados por ejemplo, de Citibank, que es el dueño de Banamex, de BBVA, que es el dueño de Bancomer, y así nos vamos, vemos que casi siempre los que reportan el mayor margen de utilidad son las filiales mexicanas. Así es. Y entonces volvemos a lo mismo, es cuando no entiendes, ¿verdad? Si por un lado te dicen que las tasas de interés aumentan por esto, pero al mismo tiempo ves cómo sus márgenes de ganancias se incrementan, entonces, ¿dónde está ahora sí que la coincidencia con lo que realmente está pasando en el sistema financiero? Axel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Marcela, y a ustedes por escucharnos. Axel Amarillas estuvo con nosotros, economista, opinando sobre la economía.